del éxito del modelo de desarrollo cruceño de Santa Cruz? ¿Cuál es la fórmula? ¿La Paz la podría replicar o definitivamente no? ¿Pando lo podría hacer? ¿Tarija lo podría hacer? ¿Oruro o Potosí lo podrían hacer? ¿Cochabamba, el Beni? ¿Es sencilla la fórmula aplicable a otras realidades? No lo sabemos con precisión. Se ha publicado este libro, Modelo de Desarrollo Cruceño, Factores y Valores que explican su éxito. Estamos con dos de los autores, son cuatro en realidad, pero estamos con dos. Inicialmente vamos con Pablo Mendieta, que es economista. Pablo, sé que poder resumir el desarrollo o el éxito del modelo cruceño sería complicado, pero si a ti desde el exterior del país te consultaran y te dijeran, oiga, explíquenos en ese pedazo de tierra ahí en Bolivia, en ese territorio, el modelo, la fórmula para tener tanta pujanza, ¿cómo lo han logrado? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué se podría responder en unas 3 o 4 ideas, Pablo? Te escuchamos. A ver, estimado Pedro, lo que hay que comprender acá es que un modelo, tal cual nosotros lo planteamos, es una narrativa. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que como economista, que es mi enfoque, un modelo es una narrativa en la cual uno encuentra qué ha determinado el éxito, cuáles han sido las causas de ese éxito y obviamente ver si eso no es replicable. Entonces, en esa línea, cuando al principio, estimado Pedro, hacías la reflexión de si se puede o no se puede replicar esto, eso va a depender de cada lugar. Cada lugar tiene su propia particularidad. Lo que nosotros hacemos en el libro es tratar de comprender el desarrollo cruceño desde básicamente cuatro perspectivas. Una perspectiva que es económica, de la cual me ocupé, una perspectiva que va al alma y que lo va a explicar Tumpa, con un énfasis, digamos, sociológico, una perspectiva valórica, porque hay valores que explican también lo que ha sucedido en Santa Cruz, y una perspectiva histórica, en estos dos últimos casos, que viene de la mano de Gary Rodríguez, quien es el promotor de este lindo proyecto, y de Carlos Hugo Barberí, que es economista e historiador y miembro de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz. En resumen, lo que decimos es de que se dieron condiciones adecuadas en términos, por ejemplo, de atracción de capital, atracción de inversiones y atracción de mano de obra. Estamos hablando de los últimos 70 años, entonces el análisis comprende desde 1950 al presente en la parte económica, aunque en la parte histórica se ven las raíces que van mucho más allá. Entonces, en términos sencillos, lo que se dice, existieron ciertas condiciones y uno de esos factores determinantes fue la institucionalidad. Y para ponerlo en esta perspectiva, algo que también quiero señalar, los autores del libro, en realidad no hemos nacido en Santa Cruz de la Sierra. O sea, lo más cercano, Carlos Hugo, que nació en Montero, pero el resto hemos nacido fuera y vivimos varios años, en algún caso décadas, en Santa Cruz. Y la pregunta que tratamos de responder intelectualmente, de la manera más intelectualmente honesta, es qué pasó detrás qué ha pasado en Santa Cruz, porque también estamos conscientes de los desafíos que vienen en adelante. Entonces, esa es la temática del libro en la que tratamos de descifrar y tratamos de explicar qué está detrás. Y lo vemos como una tierra de oportunidades, como decía, para la atracción de capital como para la atracción de mano de obra, es decir, de trabajo, de profesionales, intelectuales y todo lo demás. Esa es como la idea general, estimado Pedro. Gracias, Pablo. Tumpa Soruco, psicólogo. Tumpa, ¿cuánto tiene que ver en este modelo pujante el ser del cruceño o del camba, como le dicen, aunque creo que hay una diferencia entre cruceño y camba en cuanto a definiciones, pero ¿cuánto tiene que ver la forma de ser del hombre del oriente, de Santa Cruz, el cómo se mira a sí mismo, cómo mira a su tierra, cómo mira al país? ¿Qué lazos vinculan a los cruceños como para poder tejer un modelo de pujanza? Tumpa, adelante, te escuchamos.
Mira, Pedro, yo diría que, como decía Platón, lo importante de toda obra es el principio, y la historia la ha estado dando la razón, sobre todo cuando se trata de fenómenos sociales macros. Y yo creo que ese mandato estuvo tanto en cuanto nos fundaron, que fue don Ñuflo de Chávez el año 1561, que lanzó principios que cuando le preguntaron le decía por qué fundaba en ese lugar, que no había agua, no había grandes ríos, apenas el río es un riacho, es una hondonada prácticamente, montaña. No se pierdan. Y a partir de ahí, yo creo que eso se imprime en el alma del cruceño. Todo lo que haga el cruceño de ahí para adelante es para otros, porque el alma de ese cruceño tenía que empalmarse con la historia de otros, con el mundo de otros, y tenía que trabajar para otros también, porque esa es la condición humana, que vos la vas a poder ver incluso en la Biblia, el famoso amaos los unos a los otros. El hombre no es solo, es con los otros. El hombre no viene nunca al mundo solo, desde ya viene a través de otros. Entonces, yo creo que esa imprecación de don Ñuflo de Chávez en el momento de la fundación, para que otros no se pierdan, se viene cumpliendo a partir de 450 años, ahora andamos por 490 años. Yo creo que eso, los que vienen acá no se pierden. El alma del cruceño, al engancharse con otras almas, va generando esto. Y esperaba un momento histórico para que se den las condiciones económicas y a partir de adelante esto no creo que ya pare, porque va a trascender incluso las fronteras. Los poetas, los historiadores y los economistas nos están mostrando para bien de Santa Cruz, bien de Bolivia y de otras regiones también. Gracias, Tumpa. Pablo Mendieta, economista. Pablo, la tierra definitivamente es el núcleo motor que desde un principio ha movido la pujanza de este modelo de desarrollo cruceño. ¿Sigue siendo en este momento la tierra el corazón, o esto ya se ha expandido a otros ámbitos que se están complementando y son también muy fuertes ya en este momento para este modelo cruceño? A ver, lo que hay que tomar en cuenta es que cada factor, y en este caso la Tierra, ha sido determinante en etapas, en periodos, y de hecho algo que hacemos en el libro es identificar en qué etapas algo fue importante o decisivo. Por ejemplo, al inicio, el descubrimiento de petróleo, cuando uno se remonta a los años 20 y 30, fue determinante para que el país ponga la atención en Santa Cruz en una primera etapa. Después, cuando ya se integra Santa Cruz con el resto de Bolivia en función al camino Cochabamba-Santa Cruz, ahí ya empieza a crecer el agro, y el campo, es extremadamente importante porque genera la primera transformación, llamemos, económica. Pero hoy día la economía cruceña es fundamentalmente una economía de servicios. O sea, ¿a qué me refiero? Que la economía no solo es la parte agrícola o agropecuaria, sino tiene una parte industrial, que evidentemente una parte está ligada a la parte agrícola, ¿no? O sea, porque hay el procesamiento, por dar una idea, ¿no? O sea, uno tiene el maíz y esto se convierte en los productos de molinería y todo lo demás, pero también tenemos la industria de plásticos y todo. Pero en la parte terciaria, en servicios, tenemos transporte, servicios financieros y otro tipo de cosas. Entonces, hoy día, Santa Cruz, primero, es una economía que tiene harto énfasis terciario. Segundo, y como nosotros lo exponemos en el libro, es una economía urbana. O sea, la mayor parte de la población vive en ciudades. Entonces, con esto no quiero decir que no es importante el campo, pero quiero decir que no es tan importante como lo era antes. Hoy día está más concentrado, como en cualquier sociedad,
en otras actividades de índole terciaria, de servicios. Entonces, esa es la situación hoy día de la economía cruceña. Hablo muy cortito, pero la tierra, la agroindustria como se le llama, todavía se mantiene como un corazón, porque si tú le quitas eso en este momento, los otros elementos que se han generado alrededor todavía no tienen una autonomía lo suficientemente fuerte, si tú quieres, como para poder mantener esa pujanza del modelo cruceño. Este sector agroindustrial todavía es madre. Es importante, sí, pero es más o menos como decir, ¿y qué pasaría en Bolivia sin el gas, por dar una idea, o sin la minería? En Chile sin el cobre, en Perú también sin el cobre y demás. O sea, yo creo que es importante. Y el desafío que tenemos, no solo en Santa Cruz, sino en Bolivia y en América Latina, es cómo vamos diversificando estas actividades. Este es un desafío compartido. Yo ahí creo, y uno de los aspectos que menciona precisamente el libro es, el desafío es cómo vamos a estar, qué vamos a hacer en un siglo que es más exigente, es un siglo distinto. Y cuando, por ejemplo, al inicio mencionaba sobre replicar o no, yo diría, Santa Cruz tuvo ciertas condiciones, como también ciertas restricciones. Santa Cruz y Bolivia podían haber crecido más debido a muchas otras cosas, desde crisis macroeconómica en los 80, en los 50, qué sé yo, tantas otras cosas. Pero ahora el entorno es distinto y el entorno nos exige pensar fuera de la caja, como le llaman otros pensadores. Pero evidentemente, o sea, resumiendo la respuesta es, sigue siendo importante, va a seguir siendo importante, pero tenemos que migrar a una economía que esté basada en servicios, en conocimiento y todo lo demás. Qué bueno, interesante, Pablo. Tumpa Soruco, psicólogo, es uno de los autores de este libro. Tumpa, la migración Occidente-Oriente. El hombre de Occidente, de altiplano o de valle también, que llegó a Santa Cruz al Oriente, ha sido totalmente asumido por lo que es la cultura cruceña, si vale el término, y ha sido absorbido de tal manera que está plenamente identificado, se suma a los códigos de este modelo de pujanza cruceña, o es que él mantiene raíces las cuales son más fuertes y que siempre marcan distancia con su nuevo entorno, su nueva realidad. Ese fenómeno, ¿cómo lo ves, Tumpa? No entiendo muy bien. ¿Quién se mantiene algo rígido, digamos, el cruceño o el que llega? La pregunta te hago, o es un interrogante. Sí, 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 ¿Sí? sí, va en tono ¿Sí? de pregunta. El Sí, que ha sí, llegado a Santa Cruz se ha identificado y se ha sumado plenamente a lo que es esa realidad, o mantiene la fuerza de sus raíces y marca distancia con ese lugar al que ha llegado. ocurre lo que ocurre en todas partes del mundo. La gente llega y el hecho que llegue no quiere decir que abandone su cosmovisión. Serán ya las nuevas generaciones las que vayan naciendo. Pero el que llega se integra por necesidad, incluso por necesidad económicas, pero va a mantener siempre su cultura. Digo, no siempre, pero por lo menos tarda bastante. Eso se lo ve, por ejemplo, en Buenos Aires, las naciones, los españoles todavía mantienen hasta sus centros y los reivindican y todo lo demás, pero están integrados ya en la vida argentina, digamos, y acá está ocurriendo lo mismo. Siguen con sus prácticas, la gente coya que viene de allá, ¿viste? Tienes, pero, y está bien que lo mantengan, porque esas cosas no pueden salirse de la noche a la mañana. Están inscritas en el inconsciente de cada uno y se buscan y forman el colectivo de paseños, el colectivo, y es como, y a veces hasta se agiganta eso, porque al estar en tierra, entre comillas, extraña, es una manera de seguir con su identidad y todo lo demás, y eso es respetable. Lo que ha ocurrido a veces es no respetar la cultura cruceña y ha habido algunos choques. Pienso que eso sí sería conveniente hablarlo para poder, digamos, integrarse mejor. Pero va a seguir, y está bien, está bien.
Si me permites, Pedro, si me permites, Pedro, añadir unos detalles a la respuesta de esta pregunta Adelante, tan Pablo. interesante, es que en realidad, digamos, los valores, la cultura se mantiene, pero también se adoptan los valores de aquello que, por ejemplo, mi colega y mi coautor Gary Rodríguez dice como componentes de la cultura cruceña, llamémoslo así, que tienen que ver con la libertad de hacer, la libertad de emprender, por una parte, es decir, una de las características particulares acá es el emprendimiento y te lo comento. Mira, mis hijos que están en colegio, si bien ellos nacieron en La Paz, ellos dicen, oye, quiero hacer este emprendimiento en mi colegio, quiero hacer esta idea. Entonces, hay una mentalidad bastante de emprender, de crear algo nuevo. Y ahí viene el segundo aspecto que tiene que ver con la libertad de hacerlo. Tercero, la asociatividad, el ánimo de ver en conjunto cómo llegar a aquello. Y entonces, un cuarto aspecto de competitividad. Entonces, estos son los valores que complementan el modelo cruceño. Entonces, no es negar las raíces. O sea, de hecho, yo vi una foto que me pareció increíble, pero era la entrada del Gran Poder en el Cambódromo, con toda la majestuosidad, por decir, de la morenada, pero hay gente que en este momento, sin negar sus raíces, sin negar sus costumbres, lo que dice, yo quiero emprender, quiero tener esa pujanza. Entonces, y algo que quiero añadir es que si bien no creo en lo particular que se pueda replicar tal cual, porque las condiciones históricas son distintas, estamos en otro momento de la historia. No es que tenemos que retrotraernos a esto, pero sí se pueden hacer más énfasis, por ejemplo, en impulsar pequeñas empresas. Algo que es muy poco conocido es que, por ejemplo, y yo trabajo acá en CAINCO, en la Cámara de Industria y Comercio, el 60% de las empresas asociadas o afiliadas a CAINCO son microempresas. Y son empresas pequeñas que quieren saber, a ver, ¿cómo podría hacer esto, el otro, qué sé yo? Y creo que el espíritu emprendedor está en todas partes, se ha desarrollado muy bien en Santa Cruz, pero yo veo que se puede hacer lo mismo en el resto de los departamentos en términos de apoyar al emprendedor, apoyarlo tanto en sus éxitos como en sus fracasos. El emprendimiento no es una vía que uno siempre va a ganar, ¿no? O sea, uno se va a caer, pero la idea es cómo se levanta de nuevo, y esa es una de las características del espíritu y del empuje cruceño. Les pido una pausa y luego tengo una curiosidad periodística que la voy a plantear a ambos. En esta línea del espíritu autonomista, que no sé si lo tiene todo el que vive en Santa Cruz, más allá de que sea originario, de que haya llegado, o eso lo tenemos que segmentar y analizar de otra manera. La pausa primero y luego les escucho. Ya vuelve. La mañana en directo. Informa Gestión Renueva. El Alto contará con un carro pulverizador para la lucha contra el COVID-19. Vamos a ser el único municipio que va a tener este carro pulverizador, que va a ir a las ferias de nuestra ciudad, a las ferias más importantes para cuidar a la familia gremial. Va a estar en la 16 de julio, va a estar en Extrancas Encanta, Extrancas Río Seco y a todas las ferias. Esto va a ayudar a bajar la carga viral y podamos protegernos. Es importante protegernos, hermanos y hermanas. Hay que vacunarnos para cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Inician embovedado en la zona Santiago II. Ahora estamos con lo que es el embovedado de la avenida Arica, que en total abarca 3 distritos, ¿no? El 2, el 8 y el 1. No, es muy necesario esto porque hemos visto que las aguas se van acumulando ahí. Cuando llueve a veces hay rebalses, hay inundaciones y nosotros queremos prever todo esto, ¿no? En cualquier momento retornamos con más información. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Celebramos 20 años. FIPAS, el patrimonio de la paz. La feria internacional más grande del occidente de Bolivia. FIPAS te invita a participar de este evento. Proyecta tu empresa, aún estás a tiempo. FIPAS, del 6 al 17 de octubre. Te esperamos. Informes y reservas al 762-04-510. Con el auspicio de la Red Herbol. Estamos presentando
La mañana en directo. ¿Sabías que la diabetes se produce cuando el cuerpo no puede usar o procesar todo el azúcar o glucosa en la sangre? La glucosa no es mala, es el combustible que utilizan las células de nuestro cuerpo y si no la controlamos nos puede dar diabetes y esta afecta la capacidad de generar energía para nuestro cuerpo. Además, los cambios en el estilo de vida pueden prevenir la diabetes. Entonces, debemos comer sano, hacer ejercicios, porque así cuidamos nuestra salud y la de toda nuestra familia. Comamos más frutas y menos dulces, y cambiemos las gaseosas por el agua. Caminar, correr y hacer ejercicio durante 30 minutos al día. En tus manos está la responsabilidad de cuidar tu salud. Por nuestra salud y la de nuestra familia, este es un mensaje del Programa de Enfermedades No Transmisibles, del Ministerio de Salud y Deportes y la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo. Todos queremos acabar con la corrupción y exigir transparencias en nuestros gobiernos. Por ello es fundamental contar con una ley de acceso a la información. La corrupción se derrota con acceso pleno a la información. Es un mensaje de la Fundación para el Periodismo y el Proyecto de Fortalecimiento del Periodismo y Derecho de Acceso a la Información Pública. Celebrando 20 años de vida. Desde Oruro llega 100% Yara en concierto. 2 décadas de folclore. Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Martes 12 y miércoles 13 de octubre. 100% Yara en concierto desde las 18:30 horas. Contactos y reservas al 725-85566. Te convocamos a vivir sin violencia. Te convocamos a gritar. Rebeldías. Rebeldías. A decirlas a viva voz. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, por Herbol 100.9, la red que une a Bolivia. Radio Cumbre es Herbol en Colquiri. Continuamos con La Mañana. La Mañana. En directo. Tenemos esta recta final de exactamente 22 minutos o un poco menos que 20 minutos en los cuales vamos a completar nuestro diálogo con 2 de los 4 autores que tiene este libro muy interesante que se ha publicado recientemente, Modelo de Desarrollo Cruceño, Factores y Valores que explican su éxito. Pablo Mendieta, que es economista, Tumpa Soruco, que es psicólogo. Antes de la pausa yo les anticipaba que tenía una consulta para ambos. Quiero comenzar con Tumpa Soruco. Tumpa, este espíritu autonomista que ha germinado y ha crecido en Santa Cruz, que entiendo además es parte de uno de los valores que explican este modelo de desarrollo cruceño, que tiene que ver con libertad, por supuesto. Pero Tumpa, este espíritu es muy propio del hombre que nació en Santa Cruz. ¿A este espíritu se sumará también el migrante o de pronto el migrante, el hombre de Occidente podrá decir, no, yo no quiero que Santa Cruz se divida del país, estoy solamente utilizando términos, ¿no? O que vaya un federalismo, yo prefiero que nos mantengamos muy integrados, en fin, no lo sé. ¿En qué lado el espíritu es más fuerte? O, en todo caso, de pronto ese espíritu mucho más autonomista surge de sectores que se han empoderado bastante económica y financieramente, empresarialmente también, y que de pronto ven la necesidad de una mayor libertad en la economía, en los mercados, el flujo de capitales y todo lo demás, y esta necesidad de libertad hace que abanderen tal vez este espíritu autonomista. Tumpa, el espíritu autonomista, ¿desde qué ángulo se explica en Santa Cruz? ¿Desde toda la población?
¿Hay segmentos que son más fuertes en este espíritu? Te escuchamos. La pregunta se puede ver desde varios ángulos. Yo ya te decía al principio que esto es como una impronta. Yo sé que esto no es fácil entenderlo, el capítulo que yo estoy tratando, porque normalmente nos enseñan el conocimiento de manejar cosas, no conceptos abstractos. Por lo tanto, entender el alma como tal en general, incluso a nivel mundial, no es tan fácil. No hay mucha literatura sobre eso, pero sí ya los últimos pensadores, filósofos, nos están mostrando qué es lo que mueve realmente al hombre como tal. Y es una lucha permanente entre la libertad y la esclavitud, lo hemos visto en los procesos de la esclavitud, el feudalismo, hasta que un poco se va zafando. Decía el mismo Descartes, por ejemplo, nos mostraba que el hombre era dueño de sí mismo, pienso y luego existo. Después ya estamos viendo que no es tan así. Pensamos y existimos, que es diferente. Entonces, esa construcción en Santa Cruz, en 400 años se fue gestando y se gestó ese grado de libertad que lo hace encontrar hasta en los pueblos indígenas. No es una cuestión de solamente una élite. Es decir, entonces... Pero por supuesto, para que los pueblos progresen siempre hace falta una élite pensante, y esa élite se vino destapando en algún momento, desde el memorando de 1904 y antes también. El cruceño como tal ha estado, no en vano ha propugnado a partir de la década del 50 las regalías petroleras, la elección de los alcaldes, la autonomía, está en la psiquis del pueblo. Por supuesto que hay una élite que hace punta, que esa élite no es perfecta también, por supuesto, pero sí, no hay pueblo que se escape. En el caso de Chile, por ejemplo, es un dato de ejemplo. La Argentina tuvo su élite en la década en la que se llamó la generación del 80, que puso a la Argentina de pie, por supuesto, hasta que, bueno, ya a mitad de siglo agarró otro signo político, pero lo vas a encontrar en todos ese concepto de libertad, porque, como muestro un poco en el artículo, la condición del alma es la libertad, no tiene otra condición de ser. Y si en un pueblo, eso es parte yo diría que el modelo cruceño, si no tuviera esa capacidad de empalme de alma, no se diera. Porque como hemos comentado muchas veces, nosotros acá, vos podés tener un territorio muy rico en todo y no tener riquezas. Quiere decir que hay una condición en el hombre que ha venido gestándose y puliéndose, y que creo que hay que cuidarla más bien, porque hace que la gente de otros lugares se venga acá. Entonces, esto no solamente responde a una élite solamente, sino que yo sé que el tiempo no da para explicar un poco más esto, pero ya es una condición del hombre cruceño de empalmar si vos querés, su espíritu, pero nosotros lo llamamos alma, que también sería un poco largo explicar por qué. Hasta ahí un poquitito, no sé si me querés preguntar nuevamente desde otro punto. No, está bien, Tumpa. Y le traslado la misma consulta a Pablo, este espíritu autonomista, de una mayor libertad del cruceño, está diseminado y extendido en todas sus capas sociales, en todos sus sectores, o responde solo a un sector de élite, como decía Tumpa. O sea, me refiero al denominativo que utilizó. ¿Qué dice ese Pablo? A ver, primero, cuando hablamos de élite, estamos hablando de liderazgo, y el liderazgo va a existir en el Alto, en La Paz, no sé, en Lima, en Buenos Aires, en cualquier lugar. A eso nos referimos, si quieres, en este momento como élite, o como un grupo que pueda impulsar hacia adelante. Dos, las ansias de autonomía radican en que hasta 1966 acá en Santa Cruz no había loseta, o no había, si ustedes quieren, las calles eran de arena. Y una de las fotos que está en la tapa del libro acá es el enlosetado en 1966. O sea, yo repito, soy de Potosí, y en Potosí podía ver tranquilamente las calles, no de arena, pero sí con el adoquín. Me acuerdo que se asfaltaron las calles allá en Potosí el año 1990, 92,
Pero imagínense una calle llena de arena hasta 1966 y frente a eso hubo la desesperación de decir, a ver, si nadie hace nada por nosotros, tratemos de ver cómo podemos entre nosotros apuntalar el desarrollo cruceño. Entonces, volviendo a mi experiencia de Potosí, no me olvido de que en 1982, en plena crisis, en Potosí se vivió una sequía muy, muy aguda. No había agua. Era chistoso, pero estaba uno cenando y a media cena, si decía, está llegando la cisterna, uno tenía que correr con los baldes de agua invitados y todo para el agua. Y yo me acuerdo que fui a La Paz, de Potosí a La Paz, y cuando uno tiene estas situaciones de carencias, que las tenía Santa Cruz, uno dice, y me acuerdo de pequeño, de niño, gritar Potosí Federal. ¿Por qué? Porque básicamente lo que uno quiere es más atención que uno merece como boliviano. No es una cosa de decir, yo no quiero ser boliviano, nada, por el contrario, es quiero tener el mismo derecho que tiene una persona boliviana. Y remato con una cosa que me dijo una colega y me dijo, vas a entender esto de autonomía y de federalismo cuando cualquier cosa que tú tengas que hacer, por ejemplo, un título de bachiller o una cosa, un trámite, lo tengas que hacer vía La Paz. Y ahí, digamos, la idea es cómo hacemos la vida más fácil al ciudadano, no solo cruceño, sino pandino, potosino, tarijeño. Y en esa línea, el deseo de autonomía, el deseo, si quiere inclusive de federalismo, es un deseo legítimo de desarrollo. Y no es un deseo de separémonos, no, para nada. O sea, es una cosa, inclusive, mi esposa me decía, que también es potosina, me decía, es increíble, pero en todas las manifestaciones, en todas las manifestaciones públicas, uno ve la bandera boliviana bien asentada, el rojo, amarillo y verde, pero así con un cariño increíble. Entonces creo que no es una cosa de decir queremos estar fuera, pero sí queremos desarrollo para todos. Tumpa, el sentido de pertenencia, de arraigo a una región, a un país es muy importante. ¿Tú cómo ves este sentido de pertenencia en el cruceño sobre todo? Es un sentido de pertenencia, por supuesto, muy fuerte a Santa Cruz, pero el sentido de pertenencia al país como tal y al resto de la nación, ¿cómo lo ves? ¿Con la misma vigorosidad o es algo que hace tiempo ya deberían haber trabajado mucho más nuestros, entre comillas, líderes nacionales, gobiernos? Esa parte, ¿cómo la ves, Tumpa? Yo creo que el cruceño vive una especie de esquizoidía. Ha querido ser boliviano, pero ha sido golpeado muchas veces. Entonces, y vos lo sabés, no lo podemos negar. Las muertes acá, fíjate que las regalías, por ejemplo, la lucha de las regalías es una cosa que era para todo el país, es una ley para... Y más, no se hizo para los cruceños solamente las regalías petroleras. El 11% obviamente alcanzaba para los 9 departamentos. Entonces, de manera tal que si descubren en La Paz petróleo, ya la ley le estaba hecha. De manera tal que estas cosas también le ha costado sangre y muerte. Cualquier avance de los cruceños en búsqueda de libertad para trabajar ha sido vía muerte o atropello. Entonces, yo creo que el cruceño, además no se entiende, porque si yo quiero que los cruceños sean bolivianos, ¿cómo los voy a maltratar? Hay una cosa... que no sé, hoy no lo entiendo. Y están llevando al límite. Y los cruceños gritan, somos bolivianos, y lo están llevando al límite. Quizás el libro intenta mostrar un poco eso, digamos. Por eso que hay un capítulo de Gary Rodríguez, el gerente de IPS, donde muestra cómo están la gente que viene acá, se tiene que integrar, pero tiene que desmontar también un poco de la cosmovisión que tiene. El que llega acá, él tiene que hacerse cargo de su libertad. Y sin embargo, desde Bolivia es
el gobierno el que se hace cargo de la libertad de uno. Una cosa, no vamos a poder si se sigue así, si no hay un vuelco, si no hay un corte epistemológico. No, el cruceño ha tenido que dar corte y está más entrenado en eso. Allá no lo veo. Y eso, y te puedo asegurar que el único sujeto histórico que ha hecho el cambio visible en Bolivia desde el año 1825 es Santa Cruz. Porque está concreto. ¿Cómo podés explicar que con todo el gas, con toda la plata, 15 años, se siguen viniendo? ¿Cómo no? Pero no fue... ¿En dónde están las revoluciones, los grandes teóricos del comunismo, en la paz, revoluciones sazonadas y todo? Pero, ¿y por qué se sigue viniendo esa gente en condiciones paupérrimas? En una familia de paseños que se vino, familiares de un muy amigo mío, también paseño, nos decían nosotros, profesionales, me dicen, nos hemos venido, y cuando estábamos conversando con la transportadora de allá de La Paz, y le dice, ¿cuántos viajes hacen? En Santa Cruz hacemos entre 10 y 11 viajes diarios de familias que se van. Entonces, hay que hacer un corte en la epísteme de cómo abordar el objeto, el sentido de lo que es Bolivia. Si no, esta brecha va a ir cada vez más y la gente, aunque vos le grites otra cosa, sigue viniéndose porque hay una construcción. Él primero en un momento cuando llega no sabe qué hacer, busca siempre como me dijo uno, un cóllave, llegado allá, dice, nosotros tenemos que hacer un cambio porque buscamos un Gilacata. Gilacata dice que es un jefe, algo así. No hay una concepción de que yo me hago cargo de mi propia vida. Y en este momento estamos en una lucha, uno de los dos va a vencer. Es decir, esta libertad, mientras más agrandás el Estado, más restringís la libertad. Acá no hay medias tintas en eso. Entonces, hay el único fenómeno visible, el único que se puede ver en Bolivia hasta el día de hoy ha sido Santa Cruz. Si no, te invito a que me mostres qué cosa ha generado un cambio de todos los grandes teóricos. Obviamente yo no he vivido acá toda mi vida, pero me decían que en La Paz estaban este señor que era jefe de la COP, un señor, bueno, todos ellos especialistas en todos los socialismos, en todo, mientras acá la cosa va por otro lado. Me parece que lo que prima acá es la vida primero. Y creo que por ahí empieza un poco esto que tiene un remate, que además no se pide más que otra cosa, que una autonomía que es administrativa en general. En sí, si uno lee, no hay una. Pero que últimamente se pide un federalismo, y de pronto después una confederación. ¿Por qué? Porque el que viene acá se impregna de esta dinámica que tiene que realizarse él. Y al realizarse él, obviamente, tiene que generar un espacio más grande para la sociedad. Tumpa, has dicho cosas muy trascendentales, muy cruciales, diría yo. El que viene a Santa Cruz o el que está en Santa Cruz se hace cargo de su libertad, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, pero qué profundo es eso. Se hace cargo de su libertad, mientras que hay una lógica desde un gobierno central que pretende que el Estado se haga cargo de la libertad de las personas. ¡Qué gran diferencia! Lo que acabas de decir daría tranquilamente para escribir un libro, Tumpa, muy interesante. Me quedan solamente 3 minutos y quiero cerrar con lo siguiente, con Pablo Mendieta, economista. Pablo,
Chile, a estas alturas de su pujanza también y su gran desarrollo, se había dado cuenta que la redistribución de la riqueza, de la pujanza, de la bonanza chilena, no había llegado a ciertos sectores. En Santa Cruz, ¿cómo podemos evitar ese riesgo? Que esa gran bonanza, esa gran pujanza agroindustrial, en fin, se pueda concentrar solo en algunos sectores y no se expanda. Y además la sostenibilidad también de este modelo en lo concerniente a lo medioambiental, Pablo. Perfecto. Y me encanta la pregunta porque viví 6 años en Chile, 2 años estudiando y 4 años trabajando, así que conozco la experiencia en directo. Uno de los problemas serios es que cuando se diseña todo el mecanismo en Chile de crecimiento económico, desafortunadamente no se prioriza en la parte de inclusión. Creo que hoy día lo que está sucediendo en Chile es una muestra de aquello. Yo tengo mis colegas, cuando fui investigador en la Universidad Católica de Chile, por ejemplo, uno de mis colegas me decía, de los 500 bachilleres que éramos, solo 3 o 2 entramos a la universidad. En el caso cruceño, algo que, primero que la realidad boliviana y cruceña es distinta a la chilena. Por ejemplo, acá en Bolivia la educación tiene mayor grado de que uno pueda entrar, o sea, yo soy de la Universidad Autónoma Tomás Frías, y lo digo con orgullo, de Potosí. Acá tenemos la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ¿no? Y hay más acceso a la educación superior. Pero es importante, y lo muestra, por ejemplo, mi colega y coautor Gary Rodríguez, que la distribución del ingreso en Santa Cruz y la pobreza en Santa Cruz es más baja, la distribución es mejor y la pobreza es más baja que en el resto del país. Entonces, en todo caso, yo diría que afortunadamente hasta el momento se ha hecho que esto sea de beneficio no solo para uno, sino para varios. Y esa creo que es una de las gracias del estilo de desarrollo cruceño que se ha tenido en este tiempo. Entonces, ese es un aspecto. Y en el ámbito ambiental, acá hay una conciencia muy Pablo, fuerte. no quiero cortarte la inspiración ahora que estás entrando a la parte medioambiental. Yo sí o sí debo cumplir con una pausa acá por regla. Si tú estás de acuerdo y Tumpa también, porque nos faltaría ya solo la despedida, que acabe Pablo y la despedida. Luego de este tiempo y de este cortecito, por favor, Pablo y Tumpa, volveríamos, tú completas tu idea y nos despedimos. Producción internamente les va a hacer esa consulta y ojalá que sea posible ya para muy breve el final. Vamos a la pausa. Enseguida retorna La Mañana en directo. Contratiempo. Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba. En este microsector de Contratiempo Radio Teatro en Directo hablaremos de la discriminación racial. Interesante, señorita locutora. Enseguida busco información en las redes para saber qué es la discriminación racial. A mí me discriminan por olor nauseabundo. Es que usted huele muy mal. ¿Por qué no se baña de vez en cuando? Zombie maloliente. No distraiga a los radioyentes, señorita modelo. Y este zombie que confunde las cosas. Mientras la niñita Luli busca información sobre la discriminación racial, hacemos una breve pausa. Atención Ciudad del Alto. El gobierno nacional despliega más de 1,000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus. Entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes y la ASUS. Niñita Luli, ¿ya encontró información sobre la discriminación racial? ¡Guácala! A mí no gusta el conocimiento. ¡Oh! No
le hagan caso a este zombie decadente. Más bien, díganos, pues, niñita Luli, ¿qué ha investigado sobre el tema? Queremos conocer qué es la discriminación racial. La discriminación racial se define como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color u origen nacional o étnico que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades. Muchas veces identificamos la discriminación racial solamente con las reacciones más agresivas de rechazo racista, pero esta se manifiesta a través de otras prácticas que la sociedad las ve como normales y que provocan desigualdad respecto a ciertos grupos de ciudadanos. A mí varias veces me han discriminado por mi apellido y por usar pollera. No es bueno discriminar a las personas por su color de piel o por su forma de vestir. Contratiempo. Tiempo es una palabra que empieza. En 15 segundos. Herbol Noticias de la hora. Somos Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia. Son las 11 en punto. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de la hora. Es momento de Herbol Noticias. En Potosí, las plataformas ciudadanas 21F rechazan el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Nuestro compañero Jorge Vidaurre de Radio Líder tiene más detalles. Activistas de las plataformas 21F anuncian su reactivación en caso de que el gobierno proceda a promulgar el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Hemos visto que actualmente el gobierno nuevamente está arremetiendo contra los ciudadanos bolivianos, contra todos aquellos que piensan diferente, como por ejemplo la persecución política, lo que es la intervención ADEPCOCA, lo que es esta aprobación de la ley de ganancias ilícitas y por lo tanto, sobre todos esos aspectos, las plataformas ciudadanas han mostrado su rechazo ante el actuar del gobierno central. Escuchamos a Milton Navarro, representante de la plataforma en Potosí. Las plataformas ciudadanas en el 6º Congreso han reafirmado nuevamente el compromiso de la lucha ciudadana y por lo tanto el primer paso fundamental ha sido el tema de la reorganización y a partir de ahí hacer frente una vez más al gobierno, porque el gobierno solamente piensa en sus militantes y a partir de ahí arremete con todo contra el pueblo boliviano. No hay democracia, no se respetan los derechos humanos, existe persecución política y por otro lado también se ha olvidado lo que es la economía de los ciudadanos y por lo tanto las plataformas ciudadanas van a salir nuevamente a las calles a manifestarse. En el informe, Jorge Vidaurre Reyes, Radio Líder Herbol Potosí. En el municipio de Montero de Santa Cruz confirman otros 2 casos positivos de coronavirus en escolares, por lo que suspenden por 14 días las clases semipresenciales. Nuestro compañero David Cosío de Radio María Auxiliadora tiene más detalles. Una menor de 12 años y un joven de 17 años del nivel secundario de la unidad educativa Elvira Frías dieron positivo al coronavirus de un total de 19 muestras procesadas por Cenetrop, de acuerdo con el informe que dio a conocer la gerente de la red de salud de la provincia Obispo San Esteban, Gabriela Orellana. Con estos datos, la autoridad indicó que en esa unidad educativa el índice de positividad es del 11%. Y por tanto las clases semipresenciales fueron suspendidas y se continuará con el proceso educativo de manera virtual. La determinación es que entra en cuarentena el colegio, toda la unidad educativa. No hay donde perderse, las normas lo dicen así y tenemos que respetar las normas. En el caso de la Elvira Frías, lo mismo va a ser el centro que corresponde, va a ser la atención que corresponde con las brigadas médicas para hacer el seguimiento y rastrillaje a todos los que han tenido contacto con estos 2 estudiantes. Virtualmente continúan, eso lo dijo el director de la distrital,
semipresencial pasa solo a ser virtual. Por su parte, el director distrital de Educación, Agustín Flores, ratificó que debido a la presencia de los 2 casos positivos, las clases semipresenciales se cierran por 14 días y se verá su posible continuidad luego de una próxima evaluación. En este caso, sí, de la unidad educativa, Elvira Frías, como lo ha manifestado la doctora, se va a suspender porque hay 2 casos, ¿no?, como parte de una prueba aleatoria realizada en la unidad educativa. Eso obviamente refleja una muestra a nivel institucional y eso implica que hay que suspender por 14 días, ¿no? David Cosío Arias, Radio María Auxiliadora, Herbol Montero. Herbol Noticias. Más información en herbol.com.bo. La vida fluye, nada nos detiene. Octubre que viene con mucha fuerza, parece un león que ruge, parece alguien que anuncia que algo nuevo, algo bueno está viniendo. Parece que alguien nos dice, vengan, aquí vienen desafíos, aquí se desatan muchas cosas en este mes de octubre. Es primavera y con este rugido de este nombre comenzamos con fuerza, con alegría, un nuevo mes, el último trimestre de este año. ¿Qué es lo que todavía puedo hacer, quiero hacer, necesito hacer en este tiempo? Hagámoslo. La vida fluye, nadie nos detiene. Herbol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. 54 años. Herbol, al servicio de Bolivia. Usted está en compañía de La Mañana, en directo. 11:06, ya tenemos poco tiempo para cesar esta entrevista, que a mí en lo personal como periodista me ha parecido muy interesante por lo que he escuchado, por todo lo que he escuchado de Tumpa Soruco. Es uno de los autores del libro, él es psicólogo, y también Pablo Mendieta. Y estábamos ya prácticamente al cierre con Pablo Mendieta cuando yo le había preguntado de qué manera es sostenible también y redistributivo, o es redistributiva esta pujanza financiera en Santa Cruz hacia todas las capas de la sociedad cruceña. Él nos había respondido poniendo el ejemplo de Chile, muy interesante también, y también le había consultado a Pablo en lo medioambiental. ¿Cuán sostenible es este modelo? Porque es un recurso natural que en este momento es centro y corazón de esta pujanza, como es la tierra y el medio ambiente que también está vinculado ahí. Se había quedado en esta parte Pablo Mendieta para comenzar su respuesta en este aspecto. Pablo, adelante, por favor. Continuando, y muchas gracias, Pedro, lo que básicamente decía y está en el libro es que, por ejemplo, la desigualdad que existe en Santa Cruz es más baja que en el resto del país, por una parte. Segundo, que el desarrollo humano en Santa Cruz es más alto y también está en el libro. Entonces, yo creo que las cosas se han hecho de tal manera de que hay redistribución, hay oportunidades en el buen sentido y sobre todo un aprovechamiento de buenas oportunidades. En el ámbito ambiental, sábado, cuando salía con mi esposa, decía, mira la luna está naranja y eso es porque hay quemas. Tú puedes sentir acá las quemas y todo lo demás y hay una conciencia muy fuerte en lo ambiental. Hay una secretaría departamental y municipal bien centrada en el aspecto medioambiental y tenemos un plan de uso de suelos bien claro, todo. Entonces, lamentablemente, toda esta cuestión ambiental viene fundamentalmente por algo que caracteriza no solo a la sociedad cruceña, sino también boliviana, que es la informalidad. Así como hay la informalidad, por ejemplo, en el ámbito laboral urbano, también hay la informalidad en el ámbito agropecuario. Entonces, desafortunadamente hay personas que están tratando la tierra, que se salen de los marcos legales, porque la gente que está dentro de la legalidad pide permisos de desmontes, hace todo el trámite ante la ABT. Entonces, parte del reclamo que uno ve hoy día es que se respete la institucionalidad medioambiental. Entonces, yo creo que hay una conciencia muy, muy fuerte, y lo digo porque la veo cada día, veo de que
ojo, respetemos esto, no hay que cortar los árboles. Entonces, y los negocios en este momento están con los negocios formales en el ámbito agropecuario, están respetando la normativa. Donde tenemos problemas, allá donde la ilegalidad desafortunadamente se manifiesta. Y creo que es un problema nacional, es un problema cruceño, es un problema también a lo largo de todo el país, de que tenemos también, por ejemplo, una minería que vierte desechos de forma ilegal a los ríos. Entonces creo que este tema va en una cuestión de institución. Perfecto. Hemos llegado al final. Sin duda alguna que hay muchas temáticas que podríamos abordar. Si es posible, volveremos a intentar armar un conversatorio junto a los otros autores del libro. Tumpa Soruco, Tumpa, no nos hubiera gustado irnos sin escuchar tus palabras de despedida a propósito de tu participación en la autoría de este libro. Tumpa, ha sido un gusto, te dejamos en la despedida. Sí, para mí, Pedro, ha sido muy, muy interesante. Solamente quisiera agregarte que en este momento una de las cosas que padece Santa Cruz es que no tiene una dirección. No tiene una dirección. Está descabezado políticamente. Y ese es un grave peligro, no solamente para Santa Cruz, sino para Bolivia. Che, Pedro, muchas gracias. Te deseo suerte y un saludo cariñoso a tu audiencia. Muy amable. Chao. A ti, Tumpa, muy interesante, nos has provocado de una manera muy grata para el debate nacional, muy interesante. Pablo, lo propio, también fue muy pedagógico, fue muy atractivo escuchar la forma en la que tú has explicado el modelo, el éxito del modelo de desarrollo cruceño. Ojalá podamos volver a hablar, amplificar las otras partes y el contenido que tiene el libro. Pablo, fue un gusto. Igualmente, y quiero señalar que al final de cuentas, por si algún caso el libro, nosotros lo sacamos como un regalo a Santa Cruz, ni para apoyar a nadie, ni para atacar a nadie, es eso, sino es para debatir y para pensar seriamente cómo Santa Cruz llegó acá, qué tiene que hacer ahora para ir hacia adelante, porque no nos olvidemos de que la historia es una construcción permanente. Y quiero resaltar de que nuestro sueño, el de los 4 autores, es forjar una mejor Bolivia, una mejor Santa Cruz, que sea más inclusiva, que sea sostenible, y ese es el ánimo. O sea, con ese ánimo se ha hecho el libro, porque creemos que hay una alternativa hacia el desarrollo y que va más allá de la discusión política diaria, qué sé yo, y en esa línea, sinceramente, en lo particular, deseo que Dios bendiga a todos los que a todos los que escuchan Herbol en este momento, y lo voy a decir también en 2 idiomas distintos. Dios aman decitaman choroja, o tatanchis canta kawasuchu, en aymara, en quechua, porque sé que varios escuchan también en esos idiomas, y yo lo aprendí cuando fui servidor público. Entonces, en esa línea es un mensaje de unidad, es un mensaje que va de decir, miren, queremos una mejor Santa Cruz, queremos una mejor Bolivia, y sinceramente que Dios nos ayude a lo que viene en adelante. Así que un gusto y esperemos tener una conversación después. Gracias. Gracias a ambos, un gran apretón de manos para Pablo y para Tumpa. Repito, fue muy interesante escucharlos. Son 2 de los autores de este libro que se ha publicado muy recién, Modelo de Desarrollo Cruceño, factores y valores que explican su éxito. Pablo Mendieta, que es economista, y Tumpa Soruco, que es psicólogo, son 2 de los 4 autores que tiene el libro. Hemos conversado con ellos.